¿Alguna vez has sentido que tu energía incomoda? Que tu presencia, tu forma de ser, de pensar, de sentir, molesta a quienes te rodean. Es como si tu luz, por muy tenue que sea, fuera un recordatorio de su propia oscuridad. Tú, que has sido ignorado, desplazado, roto por dentro, escucha bien, eso no es un castigo, sino un señal de que estás en el camino correcto. Porque el estoicismo no es solo resistencia ante el sufrimiento, sino la oportunidad de renacer desde el dolor. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el rechazo parece ser la única respuesta, en ese silencio profundo yace tu mayor poder. No te doblegues ante la incomodidad de otros. La verdadera fortaleza surge cuando aprendes a mantener la calma, a entender que tu valor no depende de su aprobación. La energía que incomoda, en realidad, es la chispa que indica que estás dejando atrás las cadenas del pasado. Y en esa incomodidad, en ese rechazo, está la señal de tu evolución. Porque solo quien se atreve a brillar en la oscuridad, realmente se está encontrando a sí mismo. Tu energía no es un arma contra los demás. No es un signo de rebeldía, ni una provocación. Es simplemente la manifestación de tu verdad, de tu esencia. Cuando notas que incomoda, que genera rechazo, no pienses que hay algo errado en ti. Piensa que, en realidad, estás siendo fiel a quien realmente eres. La autenticidad no se negocia, se vive. Y esa luz que molesta, esa presencia que incomoda, es solo un espejo de tu honestidad interior. No permitas que las voces externas te hagan dudar de tu brillo. Porque quienes temen tu energía, en realidad temen su propia oscuridad. La fuerza de un alma que se mantiene firme, que no se doblega ante el rechazo, es la misma fuerza que inspira y transforma. Tú no estás aquí para ser aceptado por todos, sino para ser fiel a ti mismo. La autenticidad, esa que te hace diferente, esa que a veces resulta incómoda en un mundo de máscaras, es la señal de que estás en el camino correcto. Quien se atreve a ser genuino, enfrenta silencios y desaprobaciones. Pero también, en ese acto de valentía, descubre que su verdadera libertad reside en aceptar quién es, sin excusas, sin miedos. La energía que incomoda no es un error. Es un aviso de que estás rompiendo con las cadenas de la complacencia y la superficialidad. Es un llamado a recordar que tu valor no se mide por las opiniones pasajeras, sino por la fidelidad a tu propia naturaleza. La verdadera fortaleza no es esconderse, sino mostrarse con dignidad, con autenticidad. Porque solo en esa honestidad radical, en esa aceptación de tu luz y sombra por igual, hallarás la paz que ninguna aprobación externa puede ofrecer. El rechazo y la incomodidad no son enemigos. Son los heraldos silenciosos de tu transformación. Cuando alguien te rechaza, cuando sientes esa punzada incómoda en el alma, no interpretes eso como una derrota. Es un espejo que refleja cuánto estás creciendo. Cada rechazo es una señal de que estás rompiendo con las cadenas de la complacencia y la mediocridad. No te doblegues ante la idea de que debes ser aceptado por todos para valer. La verdadera fortaleza se construye en medio del rechazo, en la resistencia consciente a ceder ante las presiones externas. La incomodidad es el precio de la autenticidad, la prueba de que estás avanzando por un camino que pocos se atreven a recorrer. Cuando el mundo se resiste a tu verdad, en ese mismo instante se revela que estás haciendo algo correcto. Porque quien se conforma con la aprobación fácil, nunca aprenderá a conocerse en profundidad. La incomodidad no es un castigo, es un aviso de que estás dejando atrás viejos patrones, viejas mentiras, viejas limitaciones. Es el crisol donde se forja ese carácter que no se rinde, que no se doblega ante la adversidad. Recuerda, nada que valga la pena se obtiene sin un precio. Y ese precio, a menudo, es el rechazo y la incomodidad. Pero en su presencia, en ese espacio de tensión, es donde surge la oportunidad de renovarte. La derrota solo existe si tú así lo decides. Tú, que tienes el poder de darle la vuelta, de convertir ese dolor en un impulso. La verdadera victoria radica en aceptar que el rechazo y la incomodidad no son más que señales de que estás en el camino de tu auténtico destino. El verdadero poder reside en tu capacidad de dominarte a ti mismo. No en la fuerza que aplicas a los demás, sino en la fuerza que ejerces sobre tus propias emociones.
Cuando el mundo intenta arrastrarte con sus opiniones, sus juicios, sus críticas, tú debes mantenerte firme. Porque quien se deja llevar por la opinión ajena pierde su propia esencia. La emoción descontrolada es una cadena que te ata a la voluntad de otros, una prisión invisible que solo tú puedes romper. La serenidad no es la ausencia de sentimientos, sino el control consciente sobre ellos. Es saber que, aunque el mundo te desafíe, tú eliges cómo reaccionar. Sé que en ese instante, en esa decisión de no ceder, resides tu mayor poder. La opinión ajena es un reflejo de su propia inseguridad, no de tu valor. Tú no necesitas validación externa para ser completo. La calma interior, esa que solo el autocontrol te permite cultivar, es tu escudo en medio de la tormenta. Porque en el tumulto del rechazo, en la marea de las críticas, solo quien domina sus emociones puede mantenerse firme y claro. No permitas que los sentimientos te controlen, porque entonces serás un esclavo de su caos. Tú tienes la llave de tu paz, y esa llave se llama autocontrol. La virtud de no reaccionar impulsivamente, de no dejarte arrastrar por la ira, el miedo o la duda, es la verdadera fortaleza del alma. Cuando logras mantenerte en ese centro, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, estás conquistando un poder que pocos entienden. Un poder que transforma cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. Porque el control de uno mismo no es una limitación, es la mayor expresión de libertad que puedes alcanzar. El arte de soltar no es una debilidad, sino la mayor muestra de fortaleza que puedes cultivar. En un mundo lleno de incertidumbre, aprender a liberar aquello que no puedes controlar es tu acto más valiente. La mayoría de las personas se aferran a lo que escapa de su alcance, como si pudieran cambiar el destino con un solo esfuerzo. Pero el verdadero poder reside en aceptar esa realidad con serenidad. Porque en soltar, en dejar ir lo que no puedes manipular, encuentras la libertad. La carga de las expectativas ajenas, las opiniones, los resultados que no dependen de ti, solo sirven para desgastarte, para robarte la paz. ¿De qué sirve luchar contra corrientes que no puedes detener? La sabiduría estoica te enseña que tu energía debe centrarse en lo que sí está en tus manos, tu virtud, tu carácter, tu manera de afrontar la vida. Solo allí reside tu poder real. Soltar no significa rendirse, significa entender que hay cosas que simplemente debes dejar ir. Como un río que fluye, tú también debes aprender a seguir el curso natural de la vida, sin aferrarte a las piedras que solo te detienen. La virtud no está en la posesión, sino en la libertad de no necesitar nada que esté fuera de tu control. La calma surge cuando aceptas que no todo es tu responsabilidad, que no todo requiere tu intervención. En esa aceptación, en esa entrega consciente, descubres que la verdadera fortaleza no está en controlar todo, sino en controlar tu respuesta ante lo incontrolable. La esencia del estoicismo es esa, liberar con dignidad, con paz y centrarte en la formación de tu carácter. Porque en esa libertad de soltar, en esa renuncia a lo superficial, se revela tu verdadera grandeza. El dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más severo y justo. En cada herida, en cada pérdida, en cada momento de oscuridad, yace una semilla de transformación. La verdadera fortaleza no se mide en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de convertir ese sufrimiento en poder. Porque el estoicismo te enseña que no puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Cuando la vida te golpea, cuando el destino parece jugarte en tu contra, tienes dos opciones, sucumbir o renacer. La diferencia radica en tu actitud, en la voluntad de convertir cada caída en un impulso para levantarte más fuerte. La adversidad no es una derrota, sino una oportunidad disfrazada de prueba. La historia está llena de ejemplos, aquellos que, enfrentados a las peores tormentas, encontraron en su interior una fuerza que desconocían. Tú también puedes hacerlo. La clave está en entender que el dolor no define quién eres, sino quién elige ser en medio de ese dolor. La resiliencia no se aprende en días, sino en momentos donde todo parece imposible. Y en esos momentos, solo quien mantiene la mente firme y el espíritu elevado puede encontrar la chispa que enciende su verdadera grandeza. Porque en la adversidad, en el sufrimiento, yace la oportunidad de renacer, de reinventarte. La vida te desafía, sí.
pero también te da la oportunidad de demostrar que eres más fuerte que cualquier tempestad. La transformación no es un acto pasivo, es una decisión activa que elige convertir lo que duele en la base de tu fortaleza. Solo entonces, en ese proceso de convertir la oscuridad en luz, descubres que tu espíritu no solo sobrevive, sino que se fortalece en la tormenta. Recuerda, la energía que incomoda es la señal de que estás avanzando en la dirección correcta. No permitas que las dudas o los rechazos te hagan dudar de tu camino. Cada paso que das hacia tu autenticidad, cada momento en que eliges mantener la calma y el control, te acerca más a la verdadera libertad. Enfócate en ti, en fortalecer tu mente y tu carácter. No busques validación en lo externo, busca en tu interior la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Este es solo el comienzo de un viaje que requiere disciplina, paciencia y una voluntad inquebrantable. La sabiduría estoica no es un destino, sino un camino que se recorre día a día. Vuelve por más lecciones, por más verdades que te desafíen y te hagan crecer. Porque solo quien se atreve a enfrentar su propia sombra, puede iluminar su verdadera grandeza. La auténtica transformación comienza ahora. Despierta, resurge, y recuerda, tu poder reside en la firmeza de tu espíritu.